Trabajar mejor no debería significar agotarse más. Creo que esa es en el fondo la razón por la que hemos escrito este libro, porque durante mucho tiempo hemos visto lo mismo en muchísimas personas y seguramente también en nosotros mismos en distintos momentos. Agendas llenas, muchísimo trabajo, sensación constante de estar ocupados y aún así una percepción muy regular de avance real. Y ahí es donde empezamos a hacernos una pregunta bastante seria. ¿Y si el problema no fuera la falta de disciplina, ni la falta de herramientas, ni siquiera la falta de esfuerzo? ¿Y si el problema real fuera que muchas personas trabajan sin un sistema claro? Eso es exactamente lo que nos llevó a escribir Producir valor sin agotarte. No queríamos hacer otro libro más sobre productividad, entendiendo como hábitos, trucos o listas técnicas sueltas. Queríamos ir un poco más al fondo. Queríamos explicar que la productividad, al menos en contextos complejos y reales, no es una cuestión de intensidad, sino de arquitectura, de diseño, de sistema. Y esa es la idea en la que basamos el libro desde el principio. Cuando el sistema falla, el esfuerzo se desperdicia. Cuando el sistema funciona, el trabajo fluye mejor, incluso en contextos imperfectos. De hecho, una de las cosas que más nos motivó a escribirlo fue precisamente eso. Vimos que muchas veces la gente trabaja muchísimo, pero sin una estructura que sostenga ese trabajo. Y en la campaña lo resumimos de una manera muy directa. No hace falta disciplina, hace falta sistema. Y esa frase, aunque es breve, concentra bastante bien el origen del proyecto. Nuestra experiencia profesional también ha influido mucho aquí. Llevamos años trabajando en sistemas complejos, en contextos donde una mala decisión no es una anécdota, sino algo que tiene consecuencias. Y en esos entornos aprendemos una lección muy importante. Ningún sistema serio funciona por electricidad sostenida, funciona por coherencia estructural. Esa misma lógica es la que hemos querido trasladar al trabajo cotidiano y a la productividad personal y profesional. Por eso este libro plantea un modelo de productividad por capas, no como una metáfora bonita, sino como una estructura operativa real. Atención, decisión, ejecución y aprendizaje. Estas cuatro capas son aquellas que permiten entender dónde se degrada el trabajo y cómo se puede rediseñar para que se vuelva a producir valor sin depender continuamente de la fuerza de voluntad. Ese modelo aparece en el manuscrito y también en la propia campaña, porque es la base conceptual de todo el proyecto. Y aquí también está una parte importante de la propuesta de valor del libro frente a otros libros relacionados. Nosotros no creemos que haya que plantearlo como oposición. Hay muchos libros útiles sobre hábitos, disciplina, foco, organización o gestión de tareas, pero muchas veces esos libros trabajan sobre comportamiento. Nuestro libro intenta complementar ese espacio trabajando sobre arquitectura del sistema, es decir, no solo cómo haces más, sino cómo diseñas un sistema de trabajo que no se rompa cuando aumenta la presión, cambia el contexto o baja tu energía. En ese sentido, no es una lista de trucos, no es un método cerrado y no es simplemente otro libro de hábitos. Lo que proponemos es un modelo más estructurado y adaptable. Y precisamente por eso decidimos lanzar el proyecto en Berkami. Queríamos que esta primera edición no fuera simplemente una publicación más, sino una edición fundacional. La campaña no es solo una compra, es una manera de formar parte del arranque del libro, de apoyar esta primera edición, que salga con calidad y de acompañar el proyecto desde el principio. Y eso incluye cosas como las ediciones firmadas, el material adicional, los agradecimientos y las recompensas específicas de campaña. Además, para nosotros era importante hacerlo cuando el proyecto estuviera muy maduro. Y eso también conviene decirlo claramente. El libro está prácticamente escrito. La campaña sirve para hacer realidad esta primera edición con corrección, maquetación profesional, diseño editorial, producción de ejemplares, envíos y material de campaña. No estamos financiando una idea de abstracto. Estamos impulsando el paso final para convertirla en una edición real, cuidada y bien hecha. Y la verdad es que nos hace mucha ilusión ver que incluso antes de empezar, oficialmente ya hay 27 personas inscritas siguiendo el proyecto en Mercado. Puede parecer una cifra pequeña vista desde fuera, pero para nosotros tiene mucho valor, porque significa que hay una comunidad inicial pendiente de lanzamiento,
interesada en la idea y dispuesta a acompañar este comienzo. Esto nos da energía y también nos confirma que el mensaje resuena. La campaña empieza el 7 de abril a las 6 de la tarde, el próximo martes. Y queríamos contar con todo esto antes de llegar a esta fecha porque creemos que los proyectos así merecen contexto. Merecen explicar de dónde nacen, por qué existen y por qué hemos decidido lanzarlos de esta manera. Al final, este libro no trata de trabajar más, tampoco de optimizar cada minuto. Trata de algo más importante y es diseñar un sistema que produzca valor sin agotarte. Y si esta idea conecta contigo, si crees que trabajar mejor debería significar también vivir y sostenerse mejor, nos encantaría que nos acompañases en la campaña, que sigas el proyecto, que lo compartas y por supuesto que nos apoyes durante el lanzamiento del cambio, porque esta primera edición empieza ahora y nos gustaría muchísimo construirla con vosotros.